Perfecto. Buenas tardes a todas y todos los aquí presentes. Primeramente agradecer a la doctora Jonás Larios Smith por la invitación a este evento, a esta rueda de prensa. En nombre del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, licenciado Roberto Ramírez, les deja sus saludos y disculpas porque no pude estar aquí presente. Empiezo leyendo el orden del día. ¿Me permite la doctora? Es miércoles 30 de marzo del 2022, siendo las 5 horas. Bienvenida y agradecimiento a medios del marco del Día de la Visibilidad Trans, que es el 31 de marzo. Presentación del documento Ley de Cupo Laboral para Personas Transvestis, Transgénero y Transexuales. Como punto número 3, entrega de documentos a los medios. Y punto número 4, preguntas y respuestas aquí. Le paso el micrófono a la doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta cita. Agradecemos su presencia y de antemano la difusión que darán a esta iniciativa. Se trata de la iniciativa de Ley Federal sobre Ocupación Laboral para personas travestis, transgénero y transexuales en México, en particular en el estado de Colima. Asimismo, agradezco la hospitalidad al presidente Roberto Ramírez y de todo el equipo que conforma la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima para que yo llamo un acto protocolario. Gracias a la licenciada Karina Barragán Cervantes, secretaria ejecutiva de esta comisión, por acompañarme en este evento. Desde la Coalición Mexicana LGBTTI+, elegimos este espacio, esta plataforma, me refiero a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, como epicentro del trabajo que sigue, para dar un mensaje que tiene como base el cumplimiento de uno de los derechos humanos de mayor trascendencia para el crecimiento y desarrollo integral de toda persona. Me refiero al derecho a un trabajo formal y bien remunerado. Antes de iniciar, quiero recordar que el 31 de marzo es el Día de la Visibilidad Trans en el mundo y que la visibilidad que necesitamos es positiva, propositiva y productiva. A continuación, daré lectura al posicionamiento de la Organización de las Naciones Unidas a propósito de la importancia de la visibilidad trans. Y dice: todo el mundo sabe perfectamente cuál es su género. La identidad de género de la mayoría de las personas coincide con el sexo que se indicó en su certificado de nacimiento cuando nacieron. Sin embargo, a algunas personas les asignaron un sexo que no se corresponde con quienes realmente son. Esto es lo que suele llamar ser trans o transgénero. También tiene otros nombres, muchos de ellos con hondas raíces culturales e históricas, como IGRA, tercer género, two-spirit, travesti, pafain, traspinay, traspinoy, mushe, guaria y meti. Ser trans no tiene nada de malo. Es una manifestación más de la gran diversidad de la naturaleza humana. Las personas trans forman parte esencial de las comunidades y culturas, y así ha sido a lo largo de la historia. Sin embargo, en un mundo donde abundan las opiniones negativas y no siempre hay suficiente información sobre el tema, muchas personas trans sufren hostilidad, discriminación y violencia, simplemente por ser quienes son. Las personas trans corren un riesgo mucho mayor de sufrir acoso y agresiones y de ser asesinadas. Cuando los medios de comunicación y los líderes comunitarios y políticos tratan el tema con un tono incendiario, el entorno se vuelve aún más hostil. Esta hostilidad hacia las personas trans muchas veces llega a codificarse en leyes que les prohíben ejercer derechos básicos. Por ejemplo, en la mayoría de los países las personas trans no pueden ver su identidad de género reconocida en sus documentos de identidad oficiales, como pasaporte, licencias para conducir y tarjetas de identidad. En los relativamente pocos lugares donde sí se puede reconocer, las condiciones suelen ser terribles, como la esterilización y el divorcio forzoso. Sin documentos de identidad adecuados, las personas trans quedamos excluidas de muchas actividades cotidianas,
desde abrir una cuenta bancaria o solicitar empleo hasta alquilar una vivienda o viajar a otro país. Vivir la vida abiertamente, mostrando la propia identidad, es algo que la mayoría de la gente da por sentado. Pero en el caso de las personas trans puede ser muy peligroso. Vivir con autenticidad, algo tan sencillo como ser visibles, requiere de un valor enorme. Sin embargo, cada vez son más las personas trans que se dejan ver en nuestras comunidades, en los medios de comunicación y en la vida pública, con lo que cada vez se sabe más sobre el tema y las actitudes están cambiando. Esto es esencial para garantizar los derechos fundamentales de las personas trans. Es hora de dejar de denigrar a quienes son diferentes. Es hora de defender los derechos de la comunidad trans. Ha llegado el momento de celebrar la visibilidad trans. Las personas trans y no binarias viven en contextos de pobreza, violencia, exclusión, criminalización e invisibilidad en México. Tienen pocas oportunidades de empleo, ganan salarios más bajos y se les niegan cargos en la economía formal, aunque estén calificados para ello. Por ello, en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, la Coalición Mexicana LGBTTI+, emplazará al Estado mexicano y a sus funcionarios a romper sus silencios cómplices, fomentar el empleo sin discriminación y cerrar la brecha de desigualdad que históricamente han padecido estas poblaciones. A continuación, se hará un pronunciamiento y se entregarán 3 documentos. El primero es un diagnóstico sobre la violencia laboral. El segundo, un protocolo de actuación para la inclusión laboral en el servicio público. Y el tercero, una iniciativa de ley sobre ocupación laboral para personas travestis, transgéneros, transexuales y no binarias en México. Voy entonces a presentar esos 3 documentos a continuación. Hemos llegado a este día a través del cumplimiento de un plan de incidencia política para impulsar la ley de cupo laboral para personas trans y no binarias. El propósito de este plan que hoy, está culminando y que se abre el día de mañana con lo que tengamos que hacer en los diferentes lugares, en particular en el Congreso del Estado de Colima, es evidenciar las barreras de acceso que enfrentamos las personas trans para obtener un trabajo formal y promover por medio de esta ley la reconstrucción del tejido social a través de un diagnóstico comunitario participativo mediante el cual las poblaciones trans de la República Mexicana señalaremos las problemáticas concretas en el ámbito laboral para combatir la falta de empleo por discriminación. Hoy por la mañana, en la Ciudad de México, en el Centro Cultural del México Contemporáneo, se presentó esta iniciativa de ley para el ámbito federal. Y en estos momentos estamos haciéndolo en 15 estados más del país. Campeche, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Coahuila. Nuestro objetivo hoy es socializar la iniciativa de ley para la inclusión de las personas trans y no binarias en el ámbito laboral del Estado de Colima, con el propósito de ser revisada y ser llevada al Pleno para su aprobación en el Congreso del Estado. Requerimos un acercamiento con los diputados y las diputadas como actantes principales del Congreso y lograr que se apropien de esos objetivos para defender la propuesta juntos y juntes ante la legislatura. Al momento, informo que he realizado la entrega formal de estos 3 documentos que aquí se presentan al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con una firma de recibido, a la licenciada Rosario Silva Verduzco, secretaria de Bienestar, Mujeres e Inclusión del Gobierno del Estado de Colima, a la diputada Evangelina Bustamante, presidenta de la bancada de género del Congreso del Estado de Colima, a la diputada Sonia Hernández Cayetano, presidenta de la Comisión de Bienestar e Inclusión Social y Equidad de Género, al diputado Francisco Rubén Romo Ochoa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, a la diputada Ana Karen Hernández Aceves, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, al diputado Miguel Ángel Galindo Barragán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, al diputado Héctor Magaña Lara, al diputado Roberto Chapula de la Mora, quien dijo que nos apoyaría en aquella sesión y que estaría de nuestro lado, a la diputada Viridiana Valencia Vargas y, por supuesto, a los y las activistas LGBT del Estado de Colima. Todos ellos, todas ellas, toman, y quiero yo que tomen a partir de hoy, de este momento, la estafeta. Yo sigo ahí.
pero nos corresponde a todas y todos llevar esto a buen término. No solo por la población LGBT, sino por la sociedad colimense. A continuación, voy a leer el documento resumen que hemos preparado para ustedes, los medios, con la finalidad de resaltar los aspectos fundamentales de la iniciativa. Y dice entonces: el trabajo de las personas trans y no binarias y sus contribuciones al desarrollo del país no han sido valoradas con justicia, ni han sido remunerados equitativamente. Por ello, es imprescindible reconocer las profundas desigualdades sociales que siguen obstaculizándoles el acceso a mejores oportunidades. Aunque la participación laboral de las, los y les mexicanos LGBTTI+, esté tildada en la Ley Federal de Trabajo, carece de la perspectiva de diversidad sexual y de género, particularmente de la inclusión laboral de personas trans y no binarias. Estudios realizados en diversos países han demostrado que, en comparación de las y los cis heterosexuales, las personas LGBT obtienen salarios más bajos, tienen menos oportunidades de empleo, viven más frecuentemente en la pobreza, sufren peores condiciones de salud, enfrentan mayores obstáculos en la educación y padecen violencia y rechazo familiar con mayor frecuencia. Las principales propuestas de la iniciativa de ley en beneficio de las personas trans y no binarias en México son: número 1, igualdad de oportunidades y de trato laboral; 2, inclusión laboral efectiva; 3, equidad en la designación de salarios; 4, propiciar un ambiente laboral libre de discriminación y violencia; 5, capacitación laboral y preparación educativa sin discriminación; 6, no discriminación en los procesos de contratación; 7, protección contra el desempleo sin discriminación; 8, certificación de instituciones que acrediten prácticas de inclusión laboral; 9, certificación de competencias laborales y productividad sin discriminación; 10, los antecedentes penales no deben ser obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo; 11, abrir líneas de crédito con tasa preferencial para financiar emprendimientos productivos, comerciales y o de servicios individuales o asociativos, dirigidos a personas trans y o no binarias. Y por último, crear un registro único de aspirantes para personas trans y no binarias interesadas a postularse en puestos laborales en todo el país, cuya autoridad de aplicación será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y son varios los artículos que resultan relevantes de esta iniciativa. El primero dice, artículo primero: el objeto de esta ley es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación causadas por la exclusión laboral para las personas travestis, transgénero, transexuales y no binarias, que se ejercen contra cualquier persona de estas poblaciones en los términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un segundo artículo relevante es el artículo 10 de esta iniciativa. Las instituciones que componen los gobiernos federales, estatales y municipales deberán emplear al menos el 3% de personas trabajadoras trans. Este es nuestro objetivo, un 3%. Y no binarias, de origen mexicano, sin que esto signifique que sean colocadas en la base laboral, con los salarios más bajos y posiciones por debajo de su perfil y preparación académica. Ese artículo, queremos que decirlo por lo alto, buscamos el 3% de ocupación para personas trans y no binarias. Ahora, artículo 12. A efecto de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de preparación educativa no puede ser un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente ley. Si las personas aspirantes trans y no binarias a los puestos de trabajo no completaron su educación, se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos para finalizarlos. Artículo 13. Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal, digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo sin discriminación. Los antecedentes penales de las y los postulantes que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral no podrá representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo. Artículo 16. El Banco de México debe promover líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y o de servicios,
individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes, travestis, transexuales y transgénero. Y por último, de los artículos que queremos poner como relevantes, el artículo 17, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social debe crear un registro único de aspirantes en el que puedan inscribirse las personas trans y no binarias de todo el país interesadas en postularse a cubrir puestos laborales en el marco de la presente ley. Antes de hacer la entrega oficial a los medios, queremos anunciar además la realización de un diagnóstico laboral de personas trans. Aquí tenemos un diagnóstico a nivel nacional, pero no tenemos un diagnóstico de la situación laboral en Colima. No sabemos, no somos visibles, ya lo he dicho en otras ocasiones. Y el caso aquí es que necesitamos ser contabilizadas, saber dónde estamos, saber en qué condiciones nos encontramos y poder a partir de ahí proponer estrategias más específicas. Este trabajo, este diagnóstico lo haremos en conjunto la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Bienestar, Mujeres e Inclusión, su servidora como académica e investigadora de la Universidad de Colima y, por supuesto, estaremos invitando a la Secretaría del Trabajo para que participe en ello y al INEGI en el estado de Colima. Pues muy bien, entonces, si les parece bien, procedemos a la entrega de estos documentos a ustedes, los medios, para que lo revisen, para que lo analicen y para que nos apoyen en la difusión. Muchas gracias. Agradecemos profundamente la difusión que se dé a esta información en el entendido de que la sociedad gana con la dignidad para todas, todos y todes. Mañana es el Día de la Visibilidad Trans, 31 de marzo, y queremos que cada 31 de marzo seamos más visibles, más respetados y más dignos y con mayor formalidad, en este caso, en la situación laboral. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas o...